Bueno, muy buenos días a todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través de la Maestría en Políticas Públicas y con el apoyo del Departamento de Políticas Públicas y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, le dan la más cordial bienvenida a todos ustedes, a nuestros invitados, para desarrollar esta mesa de análisis sobre un tema, digamos, para decirlo en la jerga político-académica, un tema caliente de la agenda pública nacional, el tema de los salarios mínimos, que ha sido, como ustedes lo saben, impulsada desde hace algunos meses por el gobierno del Distrito Federal y se ha convertido en un tema de discusión, de debate que ahora hemos traído por la combinación de circunstancias afortunadas a esta ciudad, a nuestra Universidad de Guadalajara. Para ello nos acompañan en la mesa el maestro Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, el licenciado Ricardo Becerra, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, el doctor Ignacio Román, economista, académico del ITESO, el maestro Fabián González, economista, maestro de tiempo completo del Departamento de Economía y del CUSEA. Y para iniciar, por supuesto en la mesa nos acompaña el señor rector del CUSEA, y para iniciar el evento le solicitaría al maestro Castellanos tener unas palabras de bienvenida para todos ustedes. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, bueno, es un gusto estar aquí acompañándolos, dándole la bienvenida Salomón, a Ricardo, al maestro Ignacio Román, al maestro Fabián, a Adrián, a todos ustedes. Efectivamente, ya lo comentaba Adrián, es un tema de la agenda nacional, un tema muy actual a partir precisamente de esta propuesta que hace el jefe de gobierno capitalino. Y bueno, pues es un gusto tener aquí gente que tiene, por supuesto, pleno conocimiento de la propuesta y que tenga la oportunidad de venir, de compartirla y de debatirla, ¿por qué no?, aquí con otros académicos de la Universidad de Guadalajara. Entonces, sin más, yo felicito la iniciativa, al Departamento de Políticas Públicas, a la Maestría en Administración Pública por este evento, y bueno, pues les deseo el mayor de los éxitos en ella. Sean bienvenidos de nueva cuenta. Muchas gracias, rector. Entonces pasamos ahora directamente a la mesa, la dinámica que va a ser la presentación de la propuesta, la explicación a cargo del maestro Chertorivsky, del licenciado Becerra, y luego los comentarios tanto del maestro González como del profesor Román. Entonces, sin más, pasamos la palabra a nuestro Salomón. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradezco mucho, señor rector Castellanos, por la invitación a este bonito centro universitario, y agradezco a Adrián. La verdad es que Adrián fue el provocador de esta posibilidad, y al maestro Fabián González y al maestro Ignacio Román por la posibilidad de compartir la mesa. Si usted no tiene inconveniente, voy a pararme para poder ir guiando la presentación. Pues muy buenos días a todas y a todos. Realmente me da mucho gusto estar en un ambiente universitario con estudiantes de diferentes disciplinas y venir a compartir con ustedes esta propuesta que presentó Miguel Ángel Mancera el 1 de mayo de este año
en donde a lo que invites a un debate público nacional acerca de una de las variables más olvidadas de nuestro acuerdo económico en su conjunto, o así la pensamos por lo menos, que es el salario mínimo. A partir de que se inicia ese debate, Miguel Ángel Mancera nos pide al Gabinete Económico que formemos un grupo de especialistas, sobre todo economistas, pero también juristas, historiadores, para que conformemos un grupo de trabajo que permita desarrollar una propuesta de cómo sí se puede incrementar el salario mínimo, en una propuesta en donde se analice a profundidad la teoría, que se analicen también las objeciones legítimas que se pueden tener a una posible política de incremento del salario mínimo, y al final de cuentas que se trazara una ruta de cómo se podía hacer. Los últimos días de agosto, el grupo de expertos entrega esta propuesta que hoy les vamos a presentar al jefe de gobierno, y el jefe de gobierno decide hacer la propuesta suya e ir a impulsarla, ahora sí que al Congreso. Ya estuvimos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, hacer políticas de índole local y hacer un planteamiento al gobierno federal de cómo se debe o cómo se puede pensar en una política de incrementos. Y déjenme platicarles, en base a ello, qué contiene el documento que se está presentando. Déjenme decirles que el objetivo principal en esta política es poder incrementar los ingresos de las personas que, trabajando una jornada completa en el mercado formal y perciben un salario mínimo, siguen siendo pobres. Porque nosotros estamos convencidos que la política social es fundamental, la política en materia de educación, de salud, e inclusive la asistencia a través de programas específicos como oportunidades, es fundamental para establecer un piso minimísimo de oportunidades para hacer y hacer en la vida, para hacer y funcionar en sociedad. Sin embargo, si la política social no va acompañada de política económica redistributiva, la política social por sí solo no puede cargar con la responsabilidad de sacar de la pobreza a la gente en nuestro país, que ahí está. Un país en donde la mitad de sus habitantes, a pesar de muchos años de políticas bien pensadas, bien implementadas en materia social, sigue siendo pobre. La política que ha estado ausente es la política de redistribución del ingreso, la política en sí de ingreso. Y una de las variables dentro de la política de ingreso está centrada en el salario mínimo. Y es interesante porque pues, el salario mínimo no es una ocurrencia. Hoy fue una ocurrencia muy bien pensada quizá en 1917, cuando por primera vez México es el país donde en su constitución se establece el que existiera un salario remunerador, un salario que permitiera exactamente lo que les decía en un principio, que un trabajador de jornada completa, al percibir el ingreso mínimo, este ingreso fuera suficiente para completar una canasta básica. Si ustedes ven la gráfica que estamos presentando, y reitero, esta lámina resume el espíritu de la propuesta en su conjunto, lo que pueden observar en la lámina del medio es el salario mínimo vigente en la zona A del país, hoy en día, que son 2,018 pesos al mes, es decir, 67 pesos con 29 centavos es el salario mínimo diario. Lo que ustedes pueden observar a su lado izquierdo es lo que representa la canasta o la línea
mínima que calcula Coneval cada año para saber cuánto tendría que ganar o cuál tendría que ser el ingreso de un adulto y un dependiente para poder comprar siquiera los alimentos básicos, es decir, para tener la canasta calórica necesaria para poder sobrevivir. Y esa representa la primera aspiración de la propuesta, es decir, que por lo menos un trabajador que trabaja duro tenga para comer. La línea o el cilindro de la derecha lo que muestra es la línea de bienestar que dictamina Coneval, que representa ya una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria, es decir, los demás satisfactores además del alimento. Y en ese sentido de lo que estamos hablando, que un mexicano para poder vivir él y un dependiente tendrían que percibir al día, en lugar de los 67 pesos con 29 centavos, estamos hablando de 171 pesos, reitero, para alcanzar los mínimos satisfactores esenciales: comida, vestido, algo de escuela, algo de salud, algo de transporte y algo de techo. Lo mínimo es pensable. Yo los invito a que piensen desde el punto de partida de qué estamos hablando. Cuando hablamos de pasar de la línea del medio a la línea de la izquierda de 67 pesos con 29 centavos a 86 pesos, a 82 pesos con 86 centavos, estamos hablando de un litro de leche. Estamos hablando de 5 monedas de 5 pesos en la mano, que hacen la diferencia para una persona y un dependiente entre ser pobre alimentario y no serlo. No significa otra cosa más que ello. México, además, debo de decirlo con toda puntualidad, es el país latinoamericano con el salario mínimo más bajo. Poquito por arriba en términos nominales que Haití, pero si ya lo hacemos en términos de paridad de compra, México está incluso, ya se aburrió, dime la segunda, platicando en lo que regrese el sistema. A ver, rector. Bonitas instalaciones. Fíjense, les decía, México es el país latinoamericano tan solo después de Haití, e incluso si se mide en paridad de compra, por debajo de Haití en su salario mínimo. Es el país latinoamericano que tiene el salario mínimo más alejado de su línea de pobreza. Y es además, en la última década, en esta gráfica que teníamos aquí, ustedes van a poder ver que en el 2002, si tomamos nada más los últimos 10 años, hasta 2012, la mayor parte de muchos países latinoamericanos estaban tan abajo como México. Sin embargo, 10 años después, muchos de estos países iniciaron políticas específicas de recuperación del salario mínimo y han superado por mucho a México, y México, sin embargo, se quedó estancado. Entonces ustedes pueden ver casos como Uruguay. Uruguay en el 2002 estaba por debajo de México en su salario mínimo y sin embargo inició una política de recuperación de salario y hoy está por encima de México por mucho, y ese es el mismo caso que otros países. Digo, este caso argentino tal vez es un caso atípico porque exageraron y tal vez
la verdad la regaron en otras variables económicas, pero también inició una recuperación. Pero este es el caso brasileño, que en los últimos 15 años ha tenido incrementos importantes. Reitero, el salario mínimo de México es el salario mínimo más bajo de la OCDE y es el salario mínimo más bajo de Latinoamérica. Fíjense esta gráfica. Este es un grupo de países desde los que tienen el salario mínimo más alto en el mundo, como es el caso de Australia, con casi $18 la hora. Y esta gráfica la presenta el presidente Barack Obama en su propuesta de incremento del salario mínimo en Estados Unidos, y presenta el caso de México como lo que no se debe de hacer. México está ahí abajo de Estonia, Chile, Hungría, en fin. Este es interesante porque también tenemos una coyuntura muy importante que se está viviendo en los últimos años. En todo el mundo desarrollado, y México no es la excepción, a partir de la crisis 2008-2009 se perdieron muchos empleos. En la mayoría de los países se han recuperado los empleos perdidos, es el caso de México. Sin embargo, los empleos que se recuperaron tras la crisis 2009 son empleos peor remunerados a los que se tenían previos a la crisis del 2009. Y esto es muy importante porque si vemos las variaciones en los ingresos, el crecimiento de las personas pobres incluso trabajando contra pues, las personas que eran ricas, pues podemos ver que en estos últimos 5 años hay un desequilibrio que ha incrementado las brechas de desigualdad, no solo en México, sino en el mundo. Es decir, además de un tema histórico que tenemos que reflexionar sobre el salario mínimo, tenemos sin lugar a duda una coyuntura. El salario mínimo en el mercado laboral mexicano es un salario que en la literatura económica mundial se conoce como el working poor. Es decir, una persona que trabaja y a pesar de trabajar sigue siendo pobre, cuando se supondría que el trabajo es exactamente el tema contrario. Es además, y déjenme decirlo, porque una de las primeras reacciones que tuvimos cuando se empezó a plantear el tema de debatir sobre el salario mínimo es que en México nadie gana el salario mínimo. Por lo menos esa era una de las primeras reacciones. Fíjense, según la encuesta nacional de ocupación y empleo de INEGI, en la declaración de las propias personas cuando se les pregunta, son cerca de 7 millones de mexicanos los que declaran percibir un salario mínimo o menos. Les recuerdo para los que están llegando, el salario mínimo en nuestro país, en la zona A, la zona rica, que es como Guadalajara o el Distrito Federal, es de 67 pesos con 29 centavos al día, por un trabajo de 8 horas. Estamos hablando del 13% de la población económicamente activa en nuestro país. Nos dicen, pero ¿quiénes son? Y permítanme ponerle un poquito, tratar de convidarles un poquito del rostro, de quiénes son estos trabajadores que, por supuesto, hay mucho trabajador del campo que por su jornal perciben menos de 67 pesos con 29 centavos al día. Hay trabajadores en la informalidad que manejando un taxi o que teniendo un puesto en la calle no pueden percibir más de 67 pesos con 29 centavos al día. Pero también hay trabajadores en el mercado formal asalariados. Son cerca de 2.8 millones de trabajadores asalariados que declaran percibir un salario mínimo o menos. ¿Quiénes son, por ejemplo? Seguramente han visto en oficinas corporativas, en fábricas o incluso en universidades y en oficinas públicas donde se contrata personal de limpieza.
para dar limpieza a los baños, en fin, a empresas en donde se hace un outsourcing, es decir, no son empleados del centro de trabajo, sino se contratan por fuera. Muchas veces estas personas que vienen a limpiar perciben un salario mínimo menos. También se da, por ejemplo, en casos de la seguridad privada, cuando llega alguien a una oficina, a un condominio, y hay un recepcionista uniformado de seguridad privada, muchas personas en la seguridad privada perciben un salario mínimo o menos. Es decir, y reitero, y lo digo de verdad con mucha certeza, lo primero que hay que desmentir es que nadie en México gana el salario mínimo. No, son 7 millones de mexicanos, 7 millones de familias que tienen que tratar de vivir con menos de 67 pesos con 29 centavos al día. Esto no siempre fue así, y aquí es donde empieza el debate más interesante. Aquí ponemos el punto máximo de salario mínimo en México, que fue en 1976. A partir de 76 vino una caída profundísima. Esto es, por supuesto, en términos reales. Si vemos 37 años de caída de salario mínimo, entre el efecto del salario mínimo y las inflaciones que se vivieron, por supuesto, en los 80, y todavía la crisis del 94-96 en nuestro país, viene una caída profundísima de 2 décadas del salario mínimo. A partir del año 2000 viene una política para por lo menos tratar de estabilizarlo, pero no de incrementos. Y a partir de ahí, pues ya se queda, como ustedes ven, como línea muerta. Miren, de 76 a la fecha, el salario mínimo perdió más del 70% su poder adquisitivo. Esto quiere decir que un mexicano que a principios de los 80 percibía un salario mínimo, podía adquirir 4 veces más productos que un mexicano que percibe el salario mínimo hoy. Les hablaba sobre la coyuntura y aquí déjenme ser más reiterativo a nivel nacional. Fíjense cómo la capa de personas que declara percibir menos de 3 salarios mínimos creció de 60% a 67% en el país. Que quienes ganan menos de un salario mínimo, menos de 3 salarios mínimos, se quedaron empobrecidos después de la crisis del 2009, y esto no se ha recuperado. México, como ya decía, es uno de los países con los salarios mínimos más bajos, no solo de Latinoamérica, no solo de la OCDE, que sería tal vez una obviedad, del mundo. ¿Por qué? Pues en muchos sentidos porque México ha subordinado la política del salario mínimo a una inercia administrativa, lo hemos convertido en unidad de cuenta. Hoy el salario mínimo es la unidad de cuenta con la que medimos multas, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar de multa? No, pues tantas veces salario mínimo. Nuestro crédito del Infonavit o del Fobiste está medido en veces salario mínimo. Nuestra prima de seguro, bueno, lo que es ridículo, el financiamiento de los partidos políticos está medido en veces salario mínimo, y no nada más como una unidad de cuenta que está en la Constitución. ¿Cómo deben financiarse los partidos políticos en vez de salario mínimo? Entonces, por supuesto, cuando por un lado lo convertiste en unidad de cuenta y por otro lado lo utilizaste como una herramienta para el control inflacionario, porque hay que decirlo, sí venimos de una experiencia como país muy traumática después de los 80, de lo que es la inflación, ¿no? Se convirtió la inflación en una suerte de chupacabra, ¿no? Ahí viene la inflación, sí, como una cosa verdaderamente dañina, en fin, y sí lo fue. Pero en la búsqueda de las herramientas para el control inflacionario, pues la realidad es que utilizamos al salario mínimo, y por ello, en perjuicio de los trabajadores menos calificados, de los trabajadores que menos perciben.
reciben ingreso, utilizamos el salario mínimo con otros fines. Y fue a partir de ahí que la inercia administrativa y esta necesidad de cuidar la inflación a través de una variable que está ligada a muchas cosas, el que lo fuimos dejando. México es además un caso atípico y excéntrico en el mundo. Ya decía de Latinoamérica, y les poníamos algunos números de cómo en el siglo XXI ya muchos países latinoamericanos iniciaron un proceso paulatino de recuperación del salario. Pero no estamos hablando que el salario mínimo sea un tema nada más de los países pobres, de los países en desarrollo. Estamos hablando que el salario mínimo es una herramienta que se ha utilizado y que se vuelve más moderna que nunca en algunos países como Japón, como Estados Unidos, como Alemania, donde han desplegado políticas muy importantes en materia de salario mínimo. Déjenme decirles, Alemania, por primera vez en su historia, determinó el establecimiento de salarios mínimos en su país. En Alemania es 8,50 € la hora. Ese fue el establecimiento del salario mínimo en Alemania, que por primera vez entró en vigor en su historia. ¿Y por qué en Alemania se discute el tema del salario mínimo? Alemania viene de una tradición de sindicatos muy sólidos. Eran los sindicatos quienes negociaban los salarios de los trabajadores y en general en una economía muy concentrada en la industria. El que los sindicatos representaran a una buena parte de los trabajadores, que a partir de las negociaciones contractuales vinieran buenos sueldos, era suficiente. Cuando Alemania se empieza ahora sí que su economía se empieza a hacer más mixta, sí de industria, pero ya también muy cargada a los servicios y al comercio. En las sociedades de comercio y servicio es mucho más complejo tener una representación sindical que cuide el salario básico. En ese sentido, se crea y se va concientizando en Alemania la necesidad de que la sociedad misma y el gobierno vigile los salarios base de los trabajadores que no entraban en la lógica de los grandes sindicatos. El caso de Estados Unidos es también muy interesante en varios sentidos. Primero, porque en Estados Unidos hay un salario mínimo federal, que el presidente Barack Obama está impulsando que crezca de $7.50 la hora a $10.10 la hora para todo el país. Pero además, en Estados Unidos se pueden establecer salarios mínimos por estado e inclusive por ciudad o por condado. Y esto es bien interesante, primero para los académicos es muy interesante porque va generando laboratorios muy interesantes. Es decir, cuando en un estado se incrementa y en otro no, cuando en una ciudad contigua a otra, incluso hay un caso paradigmático porque hay uno de estos malls o centros comerciales que está la mitad del centro comercial está en un condado y la mitad en otro, y en la mitad de en un condado se incrementó el salario mínimo y en el otro no. Entonces hay un estudio bien interesante de qué pasó con los dependientes de las tiendas, pues las que vendían zapatos en el lado donde no subió el salario mínimo empezaron a buscar del otro lado, entonces los del otro lado tuvieron que buscar cómo incrementar sus salarios, en fin. El caso de Estados Unidos es muy interesante. Les contaría quizá de Estados Unidos el último caso que me parece bien relevante. Es la ciudad de Seattle, Washington. Seattle, Washington acaba de establecer el salario mínimo más alto en la historia de Estados Unidos, que es de $15 la hora. Lo mismo está proponiendo y van a referendo en noviembre San Francisco, y lo mismo está impulsando el alcalde de Los Ángeles para Los Ángeles, en fin. Pero el diálogo social que se da en Seattle me parece bien interesante. Seattle es una de las ciudades estadounidenses donde más creció la riqueza, digámoslo así. Están los grandes corporativos, en Seattle, Washington está Microsoft, está Amazon, está Boeing, está incluso Starbucks,
Es una ciudad que ha crecido de manera muy importante y donde se ha generado muchísima riqueza. Bueno, el diálogo social en la ciudad de Seattle y Washington se dio alrededor de, sí, se ha generado mucha riqueza para muchos de nosotros y es una ciudad donde realmente les ha ido bien, pero sigue habiendo gente que limpia los baños, sigue habiendo gente que nos sirve en los restaurantes de comida rápida. Y si queremos seguir viviendo en una sociedad cohesionada, necesitamos buscar que nadie se quede atrás. Si queremos seguir siendo una sociedad entre que quien limpia los baños y nosotros pueda haber una armonía, tenemos que ver también por ellos. Y en ese diálogo social es que se decide en votación pública, se decide ir por un salario de $15 la hora en Seattle, Washington. Reitero, y es para mí muy importante transmitirles que no es una, pues, no es una, ahora sí que una cosa que se inventó Miguel Ángel Mancera en la ciudad y que quiso debatir, o que para México es un debate que puede resultar interesante. No, es un debate que se está dando en el mundo. Que si también los suizos acaban de rechazar un salario mínimo de 22 francos con 30 centavos la hora, francos suizos, pues que ya era así como una, y tuvieron sus razones para rechazarlo, pero es un debate que se está dando en el mundo. Déjenme decirles además que la evidencia empírica más robusta, porque por supuesto que el punto de partida para hacer de este debate un debate serio, tiene que ser económico. Creemos profundamente que es un debate político y es un debate también ético. Pero la base o el inicio de la discusión tiene que ser económica, porque hay muchas objeciones. Y hay muchas objeciones en la teoría económica mundial, y hay muchas objeciones en nuestro país que desde que iniciamos el diálogo alrededor del salario mínimo han estado ahí. Y la verdad es que no menospreciamos ninguna objeción. Es decir, sí hay razones desde la teoría y desde nuestra historia para poder manifestar preocupaciones. Y creo que la responsabilidad de cualquiera que presenta una propuesta es responder con seriedad al interlocutor sus objeciones y tratar de hacerlo desde la más pura evidencia. Hoy lo que tenemos de la evidencia empírica robusta, lo que hay para muchos países, tanto en desarrollo como en vías de desarrollo, es que es factible una política de incrementos a los salarios mínimos. Si estos incrementos se van dando de forma moderada, si se van monitoreando, porque no hay ciencia exacta en esto, si se va monitoreando cómo va afectando otras variables de la economía, y se puede lograr esto en favor de los trabajadores que menos ganan, sin generar inflación, sin generar desempleo y sin que esto repercuta a una menor productividad. Y miren, este es el caso, por ejemplo, de Uruguay. Uruguay, como ya les decía en la segunda gráfica, Uruguay en 2004, de un salario todavía más abajo del de México, decide iniciar una política de recuperación de salario mínimo. Uruguay entre el año 2004 y el año 2014 incrementó el salario mínimo de ese país en más de 200% en términos reales. Y esto se hizo en una década, acompañado de crecimiento económico, de mayor formalidad, de mayor empleo y sin inflación. La línea roja es la inflación en Uruguay. Por otro lado, pueden ver que dependiendo del año hubo incrementos más o menos fuertes del salario, porque también se va haciendo con prudencia. Si el año anterior creció bien la economía, si la expectativa sigue bien, si se crearon empleos, podemos darle un jalón todavía mayor al salario mínimo. Si el año pasado hubo una crisis financiera mundial, pues bueno, vayamos con mayor cautela en cuáles son los incrementos. Lo mismo es el caso de Brasil, incrementos a partir desde la segunda mitad de los 90, incrementos muy importantes en el salario. El caso de Brasil es muy
especial porque acompañado de una importante política social vino una política de recuperación de salarios que hizo que la desigualdad en Brasil disminuyera más de 10 puntos porcentuales, otra vez sin creación de inflación, sin una inflación mayor a la de México. Y ahí, pues bueno, pues ya con los economistas podremos tener un debate pues, de cuáles son los niveles óptimos, si los hubiera, de inflación, en qué momento ahora sí, el trade-off es mayor o menor. Y ese es un debate que se puede dar, pero Brasil lo determinó de cierta forma y ha seguido una política que más o menos le ha funcionado bastante bien. Debo decir además que las teorías modernas a nivel micro y macro avalan los efectos positivos del salario mínimo, porque yo sí les diría, yo no sé cuántos de aquí son economistas, ya me decía el rector que muchos son contadores, hay estudiantes de política pública, pero no sé cuántos están estudiando economía. ¿O cuántos llevan la materia? Tienen que llevar economía, me imagino, hasta en administración. Bueno, todos. Bueno, para todos los que somos economistas o los que llevamos algunas materias de economía, desde la primera clase, la gráfica que nos ponen es la oferta y la demanda, y nos ponen un precio por arriba del equilibrio, y nos dicen, un precio por arriba del equilibrio genera un exceso de oferta. Y nos dicen, un ejemplo de los precios que pueden generar un exceso de oferta, es decir, más gente queriendo en este caso trabajar que demandantes de trabajo, es el salario mínimo. Y después de eso tal vez nunca volvimos a llevar una clase de micro o nunca más nos metimos a profundidad al tema, pero ya se nos quedó en el inconsciente que el salario mínimo por arriba del equilibrio, ese genera distorsiones en un mercado competitivo. Lo que la teoría micro y macroeconómica moderna han demostrado es que, pues primero que no partimos de un modelo de equilibrio competitivo, es decir, que el mercado laboral, no solo en México, en el mundo, no parte de eso, que parte de un mercado con muchas fallas, en donde muchas veces las empresas tienen un poder monopsónico, es decir, que pueden contratar por debajo del precio de equilibrio por su capacidad de contratación. Y digo, esto lo podemos ver si nos vamos a ciertas ciudades o pueblos de nuestro país, en donde tal vez hay una minera o hay un centro o hay una tienda de autoservicio, y lo demás, las demás ofertas de trabajo son muy reducidas, pues esa empresa puede llegar a ejercer un poder monopsónico en la contratación. Y esa es solo una de las fallas del mercado que pueden llevar a no tener ello. La teoría económica también nos habla de equilibrios subóptimos, pero bueno, no me voy a clavar en esas cosas. Nada más, lo que yo les diría es que una parte importante de la teoría moderna muestra que un incremento en el salario puede traer incrementos a la productividad, que un trabajador que gana más tiene mayor lealtad a su empresa, tiene mayor productividad porque la empresa quiere invertir más en su formación, en su capacitación, requiere menos monitoreo porque está más contento con su trabajo y no quiere que lo corran, por tanto hay menos rotación, por tanto la empresa incurre en menores costos de publicidad y de búsqueda de nuevo personal, de entrenamiento de nuevo personal, en fin. Por otro lado, si los trabajadores ganan más, pues van a poder comprar más. Y si pueden comprar más, pues se fortalece en alguna medida el mercado interno. Cuentan por ahí una anécdota que Henry Ford en su época, de repente, a diferencia de Vanderbilt y de Rockefeller, empezó a pagar mucho más a sus trabajadores. Y una vez le preguntaron, ¿y por qué paga sueldos tan por encima de lo que se está pagando? Y que contestó, es que quiero tener trabajadores que puedan comprar coches.
Y por supuesto que hace sentido, es decir, si tú pagas más, el mercado interno se fortalece y las empresas les va mejor. Debo decir también, porque es otro de los temas, ha sido un diálogo constante y les voy a decir muy respetuoso con las cámaras empresariales del país, en donde nos han dicho, sí, que crezca el salario, pero el salario tiene que ir aparejado a incrementos en la productividad. Y nosotros decimos, es correcto, es decir, la remuneración tiene que estar de alguna manera aparejada a cuánto produce un trabajador adicional o cuánto produce un trabajador. Habemos trabajadores que es mucho más difícil medir nuestra productividad, digo, no sé cómo se deba de medir la productividad de un secretario de un gobierno local, no sé cómo se debe de, bueno, de un rector, no sé cómo se debe, por graduados, por número de tesinas, no sé, pero es difícil medirla, pero bueno, si la pudiéramos medir perfecto, tendría sentido pensar que los incrementos con la productividad tendrían que ir acompañados de incrementos con los salarios y que esto tendría que ser lógico. Y decimos sí, pero tomemos en cuenta que en los últimos años, y yo diría más de 2 décadas en nuestro país, la productividad sí ha crecido. Sin embargo, los salarios no han crecido a la par de la productividad. Les pongo un ejemplo. El sector manufacturero en nuestro país de 2005 a 2012 creció más de 10% y los salarios promedio de ese sector cayeron 2%. Es decir, sí, pero hagámonos cargo de lo que no tomamos en cuenta en la historia, porque si hubiéramos tomado en cuenta la productividad de nuestro país para los salarios mínimos en los últimos años, hoy en lugar de 67 pesos, si solo nos fuéramos a 2005, hoy en lugar de 67 pesos serían 76, si tomáramos en cuenta la productividad. Entonces, reitero, decimos sí, pero vayamos midiéndolo con seriedad. ¿Por qué otra vez? Incluso las personas en la informalidad, efectivamente, en los últimos, en 7 años, cayó su productividad, pero si ya tomamos la productividad por hora en la informalidad, inclusive en la informalidad creció la productividad y sin embargo el salario mínimo real cayó en todo el periodo. La productividad en México es y sigue siendo una de las más altas de Latinoamérica. Es la de México junto a la de Chile, la productividad más alta del continente. Aún con ello, Chile tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica y el salario mínimo de México es comparable al de Bolivia y Nicaragua. Véanlo en esta gráfica. La productividad laboral medida en dólares está en el eje horizontal. La de Chile y México es bastante similar, muy lejos de otros países latinoamericanos, y sin embargo el salario mínimo en nuestro país es comparable al de Nicaragua o al de Bolivia, o como ya decía, al de Haití. Entonces, decimos sí a la productividad, pero tomemos cuenta de nuestra historia reciente para entonces, a partir de ello, lo podamos lograr. Modelos más sofisticados sugieren que existen condiciones macroeconómicas en nuestro país para iniciar la recuperación del salario mínimo. En el documento que presentamos y que trabajaron los académicos, se puede bajar, además está en la página, ahorita les digo la página, pero se puede bajar todo el documento, son 98 paginitas muy concisas. Hacemos 2 modelos econométricos y los resumo de manera muy... uno es para ver qué efectos podría tener el incremento propuesto en la inflación, es decir, en los precios. En ese modelo se toma en cuenta, por supuesto, cómo un incremento de precio en la base
salarial con sus posibles efectos faro o farol, ¿no? En México se oye mal el efecto farol. ¿Qué tanto el incremento en la base del salario puede impactar otros brackets salariales o bien la informalidad? Se toman algunos supuestos para ello. ¿Qué tanto se traslada del precio o del costo al precio final del producto, dejando todo lo demás constante, es decir, sin intervención de política monetaria por parte del Banco Central, sin que la empresa absorba costos con aumentos a la productividad, es decir, un traslado del precio o del costo en el salario mínimo al precio final? En el escenario más conservador, si subimos de 67 pesos con 29 centavos, 82 pesos con 86 centavos, el incremento en precios por una sola ocasión, es decir, no es una espiral, es en una sola ocasión, es de 0.9%. Y esto es más o menos comparable con lo que nos dice la literatura mundial. Sin embargo, con el modelaje que tenemos, lo que podemos predecir de este incremento, reitero, sin que el Banco de México haga nada, podemos esperar un posible incremento entre el 0.3 y 0.5% en los precios finales en una sola ocasión, que nosotros creemos es perfectamente absorbible por la economía. Tenemos otro experimento en estos que hicimos que es bastante interesante, porque fíjense, en el año 2012 había 3 zonas salariales en nuestro país, la A, la B y la C. Se decidió por decreto que la zona B se compactara con la zona A. Es decir, la zona B tuvo un incremento más que proporcional a lo que hubiera tenido si hubiera seguido su inercia. En ese sentido, para México, con las condiciones de México, nos da los elementos para tener ahora sí que un laboratorio propio. Una zona del país donde creció por encima de la inercia que era la inflación esperada. ¿Y qué efectos tuvo? Pues fíjense, en esta zona donde creció, aumentaron por supuesto más los salarios reales de las personas que menos ganan, no tuvo un efecto significativo en mayor desempleo y tuvo un importante efecto en la propensión de gente que se va a la informalidad, es decir, mucho más gente buscó estar en el mercado formal. No solo ello, es interesante también ver de las 3 zonas que se tenían previas al 2012, la zona en donde menos crecieron los precios, es decir, donde menos hubo inflación, fue la zona donde más creció el salario mínimo. Es decir, un aumento significativo del salario en la economía formal es un poderoso mensaje para abandonar la inflación. Bueno, aquí se ven las gráficas de la zona A, la B y la C y cómo se compagina a partir del primer trimestre. Propuestas concretitas. Bueno, las propuestas están en un marco de 4 puntos. 1, rectificar la trayectoria del deterioro del salario mínimo y desvincularlo de otros precios. Necesitamos desindizarlo, necesitamos que cuando hablemos de salario mínimo hablemos exclusivamente de la variable salario mínimo, es decir, de la remuneración del trabajador menos capacitado en el mercado formal. Segundo, una política que en un principio esté delimitada como acuerdo nacional para los trabajadores que menos ganan. Nosotros creemos que eventualmente va a impactar en los precios, en los salarios de otros trabajadores. Y creemos que esto es positivo porque el anclaje que ha creado el salario mínimo tan bajo es que otros salarios también sean al mismo tiempo bajos. Un aumento incremental en cuya primera etapa sea la línea de bienestar y una política de seguimiento y monitoreo. Sí creemos que no se puede plantear, mira, de aquí a 10 años y cada año tanto. Podemos hacer modelos, pero no podemos dejarlo tatuado en piedra y decir de esto no nos podemos salir porque las condiciones económicas cambian y se tiene que hacer con mucha moderación.
Hablamos de un aumento significativo y prudente, como se ha hecho en otros países, y que cumpla reitero, por lo menos, que no sea el más alejado, al salario mínimo, al salario medio real, a la línea de pobreza en los países latinoamericanos. ¿Qué estamos proponiendo a nivel nacional? Uno, un aumento de salario mínimo significativo, empezando en el año 2015 por este aumento de 15 pesos con 26 centavos, un aumento de 1 litro de leche, con una meta de 171 pesos en el mediano plazo, que puede ser, según las condiciones económicas, este mismo sexenio, 2018, o podemos llevarlo, si las condiciones no se dan, hasta el 2025. Pero tenemos que tener en mente que sí queremos, como país, que un mexicano que trabaja una jornada completa en el mercado laboral formal pueda por lo menos no ser pobre. Segundo, deslizar el salario mínimo como referencia de los precios. Esto ya lo dijimos insistentemente. Ya hay en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley general para la unidad de cuenta del Estado mexicano, es decir, para convertir todo lo que diga salario mínimo en esa unidad de cuenta. Ya lo han hecho otros países con éxito. 3, fortalecer a la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Hay un organismo constitucional que es la Comisión de Salario Mínimo, que es la que se junta cada diciembre a decir el salario mínimo del próximo año será tanto. En ese sentido creemos que debe ser un órgano autónomo, que sus representantes deben de ser elegidos por el Congreso y no por el Ejecutivo, que deben de tomar forzosamente los números de Coneval como referente y no solo la inflación esperada, es decir, se tiene que fortalecer. Creemos en integrar una comisión interinstitucional que monitoree y dé seguimiento puntual, que esté el Banco de México, que esté la Secretaría de Hacienda, y que den también su insumo para la toma de decisiones. Creemos que se debe de modificar el calendario para determinar el salario mínimo, porque otro de los temas ha sido, pero eso va a impactar tremendamente las negociaciones contractuales. Si hay un incremento de 23% del salario mínimo, que son los 15 pesos, me van a pedir los trabajadores en las negociaciones. A ver, desvinculémoslo de ello también. Establezcamos el salario mínimo en marzo o abril, una vez que pasaron las negociaciones contractuales. Eventualmente va a ser un círculo virtuoso en las negociaciones contractuales, pero que al principio, si esa es una preocupación, que lo deje de ser. Hay políticas locales, es decir, políticas de la Ciudad de México, que no los aburro con ello. Nada más les digo, ayer anunció una de ellas, y es: ningún trabajador del Distrito Federal va a ganar menos del salario mínimo, y ningún trabajador del Distrito Federal no va a tener seguridad social, porque hay muchas contrataciones en los gobiernos que están por fuera de las condiciones mínimas de ley. Por otro lado, ninguna empresa que le venda al gobierno de la ciudad, ya sea que vaya a construir un metro o que vaya a vendernos papel o tóner, va a poder tener trabajadores que ganen menos del salario mínimo. No me quedo más en ello. Como ya les dije, este es el objetivo final. En última instancia se pueden trazar escenarios, pero no hay una cuestión en donde no exista mayor posibilidad. Concluiría diciéndoles: recuperar el salario mínimo es un acto de justicia, sí, pero también es un tema de eficiencia. Es una política con bajísimo costo y con muchos efectos positivos. Es el salario mínimo más eficaz para erradicar la pobreza, para combatir la desigualdad y para fortalecer el mercado interno que ninguna política social. Es el salario mínimo, lo digo con toda puntualidad, es una discusión que tenemos que dar en el país desde el punto de vista económico y con seriedad, desde el punto de vista político, porque por supuesto que es un acto de política en el mejor de los sentidos, y es un acto ético. Es una discusión que nos tiene que llevar al país que queremos ser. ¿Cómo queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos en este país?
tiene que estar pensado y planteado poniendo en el centro el mayor de nuestros problemas, que es la desigualdad. Y con el salario mínimo no se corrigen todos los otros males, pero es un pasito adelante en favor de una mayor igualdad en el ingreso en nuestro país. Por ello la propuesta, les agradezco y quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Salomón Chertorivsky la exposición, la propuesta. Pasamos directamente a los comentarios de los profesores invitados. En primer lugar, el doctor Ignacio Romano. Bien, muchas gracias. Pues felicidades por la presentación, felicidades por la iniciativa y mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, a Adrián, al rector por Castellanos, porque bueno, pues finalmente sí es una oportunidad para mí muy importante el poder estar con ustedes en este momento y en este foro, porque el asunto verdaderamente es crítico. Quisiera sacar brevemente también una pequeña presentación aquí que preparé para esta sesión, y luego hacer algunos comentarios puntuales también a lo que hizo el maestro Chertorivsky. En primer lugar, yo quisiera volver a sacar esta cuestión de aquella declaración, si mal no recuerdo, hecha por la Coparmex, de decir no se puede aumentar el salario por decreto. Y sobre eso quisiera ir ahondando. No sé si podemos... A ver, aquí. Perfecto. Ay, Dios, bueno, ni hablar. Yo quisiera comenzar con una referencia a qué es lo que dice la Constitución. El nuevo artículo primero habla de una garantía de derechos humanos reconocidos y habla de que todas las autoridades, incluyendo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que estén en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México. El no hacerlo es un delito, punto, es delincuencia. Vamos a ver un poquito entonces cuál es el derecho en términos laborales. Aquí está el derecho al trabajo digno y socialmente útil, y dice cuáles son los elementos que debe de tener propiamente el salario mínimo para satisfacer las necesidades del jefe de familia y la educación de los hijos. Los salarios los debe de fijar esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con representantes de los trabajadores, no, más bien son de los sindicatos, que no sé quién representen, de los patrones y del gobierno, y bueno, se apoyarán por una serie de comisiones especiales. Perdón, aquí en el paso de la PC a la MAC hubo un desajuste, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice el pacto de lo que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con respecto propiamente a los salarios mínimos? Dice, debe de haber una remuneración que permita un mínimo para todos los trabajadores, un salario equitativo e igual y condiciones dignas tanto para el trabajador como para la familia. Este pacto está firmado por México, por lo tanto entra en el artículo primero constitucional y por consiguiente es algo que deben de seguir las autoridades todas y deben de garantizar por ley. Es una base esencial del Estado de Derecho. ¿De cuánto es el salario mínimo en México? Pues ahí tienen ustedes los datos. Multiplico el salario diario por 30.4 días por mes en promedio, y uno se pregunta, bueno, ¿y cuánto cuesta, recuperando Coneval, finalmente la canasta alimentaria tanto a nivel rural como urbano? Son los datos que tienen. ¿Y de cuánto es la línea de bienestar alimentaria más no alimentaria? A nivel urbano, la canasta alimentaria cuesta 2.524 pesos con 24 centavos, que incluye lujos tan extraordinarios como, por ejemplo, poco menos de 6 pesos mensuales para recreación. ¿En serio? Tal cual. Y aún así, la línea de bienestar urbana
implicaría un ingreso 27.6% superior al salario mínimo. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que lo que han hecho nuestras autoridades desde hace mucho es mandar al diablo a las instituciones. Lo que estamos diciendo es que fundamentalmente el Estado mexicano, y esto no es del año pasado ni del antepasado, es una tendencia muy fuerte que viene desde los años 80. En los años 80 Perú y México fueron los países en donde más se redujo el poder de compra del salario a nivel mundial, y México es el que menos lo ha recuperado. Lo que estamos diciendo es que el Estado mexicano se ha convertido en un violador de derechos humanos laborales. Tal cual. La CONASAMI y sus instituciones integrantes han actuado en términos constitucionales como delincuencia organizada contra la sociedad. Eso es lo que implica el salario mínimo en México, literalmente. Y así decimos que no se pueden aumentar los salarios por decreto, pero sí se le pueden devolver 3,000 millones a Televisa en créditos fiscales. Pero sí se puede estar justificando una creación de monopolios brutal. A ver, lo que estamos diciendo es que entonces no se puede cumplir la Constitución. Entonces decimos que entonces no puede haber Estado de Derecho. Y entonces, ¿cuál es el compromiso del Estado y de las autoridades públicas cuando se protesta en la presencia de la República, se dice guardar y hacer guardar la Constitución? Estamos hablando de que entonces estaría diciendo que no podemos garantizar un Estado de Derecho. Por lo tanto, esto sí es mandar al diablo a las instituciones. Entonces, ¿cuáles son? ¿Existen en México las condiciones para aumentar los salarios mínimos? Bueno, aquí sí quisiera hacer una primera consideración. Estos con respecto al número de trabajadores. A ver, no es que haya 7 millones de mexicanos que ganen menos del salario mínimo. Son 7 millones que tienen un ingreso inferior al salario mínimo, que es diferente. Es decir, la inmensa mayoría no son asalariados. Entonces ahí viene un problema. Un incremento en los salarios mínimos, que creo que es indispensable, legalmente es fundamental, pero no vas a resolver la situación de la inmensa mayoría de los perceptores de menos de salario mínimo. Entonces ahí hay un asunto. Es más, aún entre los asalariados, la inmensa mayoría de los que ganan un salario mínimo o menos no tienen acceso a seguridad social ni a servicios de salud de empleo particular, es decir, tampoco están teniendo ningún beneficio de contrato de ley en términos prácticos. Por lo tanto, un aumento del salario mínimo tampoco les impactaría de manera directa. Entonces, lo fundamental es cómo poder asociar el aumento del salario mínimo, que hay que hacerlo, con otra serie de prácticas. Si nosotros vemos cuántos reciben salario mínimo o menos con acceso a instituciones de salud, en realidad, de los 7 millones que teníamos, nada más nos quedan 237.504. Es decir, es una cantidad ínfima de personas. ¿En cuánto impactaría un aumento? No estoy poniendo el 27 o el 26, los 82 pesos de la propuesta, 10%, 569 millones de pesos anuales. Eso es nada en términos de una economía como la mexicana. Sería un 0.003% del PIB. Si lo ponemos en 20%, sería el 0.006% del PIB. En otras palabras, no tiene mayor implicación en términos macroeconómicos. Si nosotros consideramos los que están en el rango de 1 a 2 salarios mínimos, ahí estaremos hablando de cualquier manera de 8.690 millones de pesos, 0.5% del PIB, sigue siendo nada como implicación. Aún considerando hasta 2 salarios mínimos, comparemos esos 8.690 millones de pesos con la fortuna de Slim, equivalente a 910.000 millones de pesos, de una sola persona. Entonces, el gran problema es la cuestión distributiva. No es que México no tenga productividad, el problema es el reparto del pastel. ¿Quiénes están llevando las ganancias de productividad?
Con todo hay una serie de asegúnes. Y digo, definitivamente, por lo que he expuesto el maestro Chertorivsky, evidentemente sí es indispensable, es absolutamente esencial propugnar por un salario efectivamente digno. Pero sería muy riesgoso si lo vemos solamente como una medida aislada. Pregunto, ¿qué pasaría o qué pasa con una dinámica fuerte de dignificación del salario cuando 60% de los establecimientos tienen cuando mucho 2 trabajadores y cuando además en México la mitad de los empleadores perciben menos de 5 salarios mínimos? Si nosotros decimos, las grandes empresas deben de pagar más, sí. Pero ¿y qué hacemos con el que está en el puesto de tacos de la esquina y que vive en el día a día? Necesitamos también un mecanismo de transferencia de recursos. Eso implicaría una lógica realmente redistributiva. ¿Por qué no atarlo a políticas igualmente de reparto de utilidades que eviten los niveles de evasión a la hora de crear empresas fantasmas con las que muy pocos son los que se benefician justamente del reparto de utilidades y a la mayoría no les da nada? ¿Cómo atarlo con elementos como, por ejemplo, de una renta básica? ¿Cómo atarlo con elementos de aseguramiento de salud? Una segunda, la unidad de cuentas. No amplío más, pero es importante considerarlo. Yo diría sobre todo para la cuestión de las hipotecas. ¿Pero por qué para las multas? No estamos incentivando justamente el violar la ley si decimos que no aumenten las multas. También ahí aparece un elemento que me parece que es discutible. El riesgo para las micro. El gran problema en términos de microestablecimientos es que por un lado se les está agarrando con la reforma fiscal y por el otro lado les aumentamos costos laborales. ¿Qué implicaciones puede tener esto en términos de concentración de mercados? O sea, de mayor fortaleza justamente para las empresas de mayor tamaño. Doy un ejemplo. En México sí se está reduciendo, ahorita, después de la reforma laboral y de la reforma fiscal, el tamaño del trabajo informal y se está reduciendo de manera significativa. Está aumentando el empleo formal y sobre todo el empleo formal de grandes empresas, contrastando simplemente los resultados de la ENOE del 2013 con el 2014. Pero el gran problema es que es una formalidad con ingresos cada vez peores y con jornadas de trabajo cada vez más largas. En otras palabras, estamos generando una lógica de, yo le llamaría miserabilización del empleo formal. Entonces, sí, estás en empleo formal, pero desplazamos los grupos de ingreso de 3 a 5 salarios mínimos por los de 2 a 3 salarios mínimos. Si nosotros incentivamos una formalidad en este sentido, podemos ir concentrando los salarios hacia los estratos formales, pero más bajos en términos generales. Y además, estamos también haciendo crecer de una manera muy fuerte, sobre todo entre los jóvenes profesionales, la contratación de trabajadores con remuneraciones no salariales. En otras palabras, cada vez más vía honorarios, comisiones, propinas, de tal manera que se puede evadir el compromiso salarial vía formas de contratación laboral que no generan posibilidades de prestaciones de antigüedad. Creo que ese es otro elemento muy delicado. Entonces, otro problema es cuáles son las opciones alternativas para los gigantes. ¿Me quieres hacer pagar más? Me voy a República Dominicana, me voy a Haití. Entonces, ahí se necesita una política también de negociación hacia los grandes. ¿Cómo evitar que nos sigan teniendo agarrados unos cuantos monopolios? Otro punto muy importante es evitar la simulación. Efectivamente, el salario mínimo de México es, luego de Haití, el más bajo de América Latina. Sí, pero hay una serie de casos, cito simplemente Honduras y Guatemala, donde aparecen absurdos. El salario promedio es inferior al salario mínimo. Es decir, nadie gana el salario mínimo, no por lo bajo, sino por lo alto. Y entonces se convierte en un proceso de simulación del hecho. Entonces, ¿qué hacer?
¿Se puede? Sí, sí se puede y sí se debe y es exigible. Ahora, si decimos salario mínimo solo de salarios mínimos generales, porque la gran importancia del salario mínimo es cuál es su impacto también sobre todos los salarios profesionales. Y los salarios profesionales no. ¿Cómo entra esto en la lógica de la dinámica distributiva de México? Por eso me parece que es un riesgo el que se plantee solo como medida estrictamente aislada. Me parece que debe de haber una plena complementariedad con política distributiva, tanto hacia los hogares como hacia estructuras de mercado, frente a la enorme concentración que tenemos. Y necesitamos entonces crear también una lógica de cuestionamiento muy fuerte sobre los altos salarios. Es decir, en la discusión suiza creo que hay que retomarla. No podemos tener un país donde los directivos de altas empresas ganen $1 millón al mes, como se da en las empresas AAA de remuneraciones ejecutivas. O cuando los ingresos y las dietas de los altos funcionarios no tengan ninguna relación con el conjunto de la sociedad. En otras palabras, creo que esto sería apenas el punto de inicio de una discusión mucho más amplia sobre la redistribución del ingreso en México. Muchas gracias. Agradecemos a Ignacio Román su intervención. Ya saben, una de las ingratas tareas de los moderadores es la cuestión del tiempo, así que tengo que estar comentando esto. Damos la palabra al maestro Javier González. Buenas tardes, muchas gracias. Celebro que estemos en esta reunión discutiendo uno de los asuntos más importantes para la gran masa de trabajadores del país, que son los que viven, como se decía en los tiempos de las escuelas de economía, que son la fuerza de trabajo básica de producción en México. No soy. Aquí, bueno, ya ganaron que no escucharon lo primero que dije. Decía que celebro que estemos comentando un asunto que es de vital importancia para la regulación de las ganancias en un sector de la población trabajadora y la regulación también de una posibilidad que en este aspecto está planteada como de piso básico para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Quisiera insistir algo que no hizo Salomón, que está muy claramente definido en el documento, y les recomiendo que lo capturen de internet. Es un documento muy leíble para los economistas administradores, además muy graficado, como la exposición de Salomón, que ayuda a entender la cuestión. Hay una fundamentación técnica, económica, muy sólida, muy fuerte, en ciertos momentos muy contundente, pero no es una discusión acabada. Creo que lo que nos planteó el profesor Ignacio indica la enorme cantidad de asuntos que habría que continuar profundizando desde la perspectiva de los economistas para irnos acercando cada vez más a una fundamentación de este asunto tan importante. Efectivamente, yo también, al igual que Nacho, mi querido amigo, he detectado algunas cosas que parecieran que merecerían un mayor estudio y una mayor dedicación de otros grupos de especialistas de la propia economía. Sin embargo, lo que quisiera destacar, y no quiero, por supuesto, extenderme mucho, pues es un comentario al documento que me corresponde, lo que quisiera destacar es, primero, dos cosas que son y que van a parecer aparentemente verdades
sabidas. Primero, que la propuesta es una propuesta. Y segundo, que está planteando un acuerdo. Es decir, si es una propuesta es porque propone. Por eso les digo que dispénsenme que esté insistiendo en lo que puede parecer una verdad absoluta. No necesariamente. En el pasado hemos tenido en el país debates que se hicieron sobre, a veces, cortinas de humo, sin una fundamentación que permita decidir y no decir. Es que la encrucijada en este asunto es que si elevamos los salarios mínimos, entonces vamos a tener un índice de inflación que no solo agote el incremento de los salarios mínimos, sino que además meta en problemas a la economía del país. Y esto es una discusión falsa. Es decir, no necesariamente los elementos macroeconómicos como se conciben hoy, no como parte de una, lo digo con toda conciencia, no como parte de una teoría económica o parte de la ciencia económica, sino como un dogma, son sobre los cuales deberíamos actuar, y por lo tanto hay que tener un conocimiento técnico lo más profundo, lo más preciso, que nos permita trabajar con conclusiones que se acerquen mucho a la verdad, sabiendo que en economía, como en otras muchas cosas, la verdad puede resultar un fantasma. Partiendo, lo señaló Salomón, de que la economía pues no es una ciencia exacta. Bien, entonces primero destaco que se trata de una propuesta, y la propuesta incluye no solo, les ruego que vayan al documento, porque es un tema que vamos a seguir trabajando seguramente en la sociedad mexicana en los próximos meses y quizá años. La propuesta no solo está justificada técnicamente desde el punto de vista económico, de los aspectos incluso administrativos en algunos casos, sino, y esto es lo que creo que hay que y quisiera hacer relevante, nos lleva al tema del acuerdo. Si no puede haber una propuesta que prospere en las condiciones de la sociedad mexicana actual si no es sobre la base de crear un movimiento de debate serio, argumentado, respetuoso, plural, en el caso de los académicos no nada más disciplinario, sino multidisciplinario, incluso, aunque luego me jalen las orejas por el término, interdisciplinario. Es decir, la posibilidad de que en el CUSEA creemos un equipo especial que discuta estos asuntos y que incluya, por supuesto, a los economistas. Nadie es perfecto, pero bueno, que incluya a los economistas, pero a todos los compañeros que son parte de la formación que ofrece este centro universitario a la vida económica de nuestro país, incluidos, aunque parezcan muy alejados de estos, algunos estudiantes que de repente no reconocemos, no visualizamos en el CUSEA, que son los estudiantes de turismo. Porque hay que pensar que en turismo hay una base de gente que está en condiciones de explotación mucho más fuertes que las que reciben solo el salario mínimo. El documento hace una propuesta que a mí me parece sumamente sugestiva. Puede haber otras, pero la que se hace en el documento es sugestiva. Se está planteando trasladar el centro de gravedad de las decisiones sobre esta parte de política económica que son los salarios, que son la distribución salarial. Está en el centro el salario mínimo,
pero no puede dejarse de tomar en consideración los otros salarios, los salarios profesionales, la cantidad de salarios por trabajo, cómo mides la responsabilidad profesional que está visorado, lo decía Salomón en su intervención. Pero esta parte, que es, insisto, el centro, creo yo, de la política económica, en función de la distribución, sería que pase la decisión sobre cuáles son los elementos que condicionan el incremento del salario mínimo a el poder legislativo, probablemente con mucha fuerza del poder legislativo, pero que dejen de ser opción del poder ejecutivo, que hasta ahora ha decidido prácticamente en ello por las condiciones históricas de nuestro país, y haré una brevísima referencia más a rato de esto, para llevarlo a una instancia autónoma. Creo que es un asunto que hay que discutir mucho, porque se nos están convirtiendo las instancias autónomas en una repetición medio recurrente, y que ya no sabemos qué tan autónomas son o cómo les meten la zancadilla y la autonomía queda escondida debajo de la mesa, sin que realmente tengan, como dicen los políticos que no tienen mucha imaginación, dientes para resolver las cosas. O sea, toman determinaciones, pero luego no pueden morder, ¿no? Es como las medidas medioambientales. Tenemos Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero pueden poner ridículos 20 salarios mínimos de multas, o la Secretaría correspondiente tiene un carácter solamente normativo, pero no puede decidir. Es un asunto que creo, sin embargo, de la mayor importancia: cómo trasladamos el centro de gravedad sobre las decisiones salariales, llevándolo al extremo, no solo el salario mínimo, del Poder Ejecutivo, con una composición de una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que ha estado acotada, creo yo, más o menos desde los años 70 al Poder Ejecutivo, por una serie de razones, otra vez, que conforman la historia de este país. Esta decisión sería muy importante si logramos que efectivamente el debate se convierta en un debate nacional. Cuando hablo de debate nacional me refiero a un debate donde participen todos los grupos interesados y participen también otros organismos que no necesariamente tienen que ver con el salario, pero que sin embargo tienen opinión, como la sociedad organizada, que afortunadamente creo cada vez crece más en nuestro país. Por último, es muy demostrativo para efectos de comparación las cifras que nos presentan en el documento los compañeros, colegas y algunos amigos que lo han elaborado. Por ejemplo, la demostración con países de América Latina es muy importante, muy interesante. Pero hay que ver en qué condiciones se desarrolló esta discusión en esos países de América Latina. Cuando Salomón hizo la referencia a Alemania, nos recordó que Alemania es uno de los países que desde el siglo XIX consolidó un poder de los sindicatos que era el poder de los trabajadores industriales de los sindicatos. Y no hay que olvidar que el siglo XIX europeo de los principales países industrializados es el de la constitución de las grandes organizaciones de los trabajadores, que permitieron a su vez la creación de las grandes corrientes políticas ideológicas que le dan cuerpo a los estados nacionales de hoy en Europa, incluso a mucho de lo que es la actual Comunidad Económica Europea. Y en el caso de América Latina, países que vivieron en las dictaduras en los años 50, 60, 70, recuerden el golpe de 73 en Chile, cuando abatieron al presidente Allende y a miles y miles de ciudadanos progresistas de ese país, muchos de los cuales quisimos en México. Recuerden que el primer gobierno socialista
que llegó al poder por las vías de las elecciones fue ese, en Chile, pero no fue de gratis, fue porque existía una sólida tradición democrática, sólidas organizaciones de los trabajadores y una historia que permitía que la explotación no fuera tan brutal como lo ha sido en este país. ¿Qué pasó en contrario en México? Partido único y muy diferenciado por etapas desde 1920 y transformaciones importantísimas, y ya con esto termino, transformaciones importantísimas que transformaron al país de un país rural a un país urbano, que industrializaron al país, que hicieron circular la tierra como fuente de capital por la vía del reparto agrario, cosa que hay que agradecerle en su última etapa importante al gobierno del general Lázaro Cárdenas, y que modernizaron a México. Ese periodo de crecimiento económico extraordinario que en algún momento se llamó el milagro mexicano, crecimiento arriba del 7%. Hoy no tenemos un crecimiento. En el Banco de México están felices y pueden decir que vamos a tener un crecimiento de 2.1% y luego le bajan, ¿no? Entonces, las organizaciones sindicales mexicanas fueron creadas, es una afirmación muy rotunda, pero lo podría explicar, no es el momento, fueron creadas virtualmente por el Estado Nacional Creciente y se quedaron ahí. Mientras el Estado fue progresista, o las administraciones funcionaron como tales, y cuando no, se hicieron charros, vendidos, le dieron la vuelta, la espalda a los trabajadores, y los trabajadores se quedaron indefensos. Y por eso no pudimos tener una sociedad democrática con organizaciones políticas diferenciadas ideológicamente. Hoy tenemos una coyuntura que permite que propuestas como esta puedan avanzar, y eso es lo que hay que aprovechar. Hay, creo, otro elemento que tendremos que considerar, que es ejemplo de que hoy se puede avanzar en acuerdos que no sean acuerdos impuestos por la autoridad. El Pacto por México, que marque bien los resultados. Bueno, dice que tiempo. Gracias. Cerramos la mesa antes de las intervenciones de ustedes con una intervención del subsecretario Becerra. Bueno, gracias. Rápidamente, casi telegráficamente, pues es un gusto estar con ustedes, es un honor que nos haya invitado a la Universidad de Guadalajara. Lo que yo quisiera decir ante un auditorio tan joven, tan claramente joven, es pues involúcrense en el debate, porque se ha abierto una ventana de oportunidad. Es decir, por angas y mangas, la discusión está abriendo una puerta para que por primera vez en 37 años se cambie la trayectoria de deterioro del salario de los que menos ganan en México. Así de importante es el momento, la coyuntura que por fortuna tenemos enfrente. Yo estoy de acuerdo con el profesor Ramón en el sentido de que podemos y debemos profundizar hacia otras políticas y hablar del estado del bienestar incluso. Muy bien, pero hoy por hoy, estratégicamente, coyunturalmente, tenemos abierta la oportunidad para corregir un problema histórico que, como decía el secretario Chertorivsky, representa en un primer momento 15 pesos. Es decir, romper la trayectoria dormilona y hacia abajo del salario mínimo para colocarla en una trayectoria de ascenso. De eso estamos hablando, y lo que quiero decirles es: estemos pendientes para noviembre y diciembre, para ejercer presión desde Guadalajara, Monterrey, desde donde sea,
a esa cosa que se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que desde hace 15 años no hace más que recibir un memorándum de la Secretaría de Hacienda, en el cual le dice, pues mira, la inflación esperada, la que espero yo, es 3.8, y la CONASAMI toma nota y un día después dice 3.8 aumentarán los salarios mínimos. Si la realidad del año que sigue lleva la inflación a 4.5, lástima, ya perdiste, trabajador, otra vez, ¿no? Bueno, esto es a lo que tenemos que estar muy pendientes entre noviembre y diciembre, que es cuando entra en sesión esa cosa que se llama Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y fíjense ustedes de qué estamos hablando, de una instancia constitucional cuyas sesiones no son públicas. Es una institución de otra época, es una institución, una estructura que viene del pasado, sigue viva y tal y como funciona está haciendo mucho daño social, como más o menos también dijo el profesor Ramón. Termino diciendo, esta es probablemente el primer documento que se genera desde hace muchas décadas como un desafío intelectual, por eso es importante estar en las universidades, como un desafío intelectual al arreglo económico que México ha forjado después de las reformas de los años 80. Hemos dado por supuestos y hemos dicho sí es cierto a un montón de pamplinas económicas, de mentiras económicas, que sin embargo recurrentemente en los medios de comunicación, en la academia misma, en las escuelas de negocios, sobre todo en las privadas, nos las arrojan como petates económicos de un pasado y de leyendas negras, ¿no? Por ejemplo, hemos dado por supuesto de que un aumento del salario mínimo, más allá de la inflación, va a generar desempleo. Pues no es cierto. Hemos dado por supuesto que el salario mínimo solo puede incrementarse si se incrementa la productividad. Pues no es cierto. La productividad se ha incrementado y el salario mínimo no. Justo la captura de las ganancias de productividad en los últimos años no han sido cachadas por los trabajadores, por los salarios, precisamente porque existe el mecanismo de la CONASAMI que la ancla al objetivo inflacionario. Y los trabajadores que trabajan más, trabajan mejor, tampoco es para cantar aleluyas, pero sí hay una mayor productividad en el conjunto del trabajo en México. Sin embargo, no puede cachar, no puede agarrar ni una pizca del esfuerzo mayor y de la mayor productividad que hay. Es decir, sí se está planteando en este documento una nueva visión y una nueva versión, como se dice ahora, una nueva narrativa de la macroeconomía en México, anclada en uno de los aspectos más importantes y olvidados, que como decía Salomón Chertorivsky, es el salario y particularmente el salario mínimo. Quiero terminar diciendo, rompiendo un poco con esa visión que ustedes van a seguir escuchando de parte de muchas organizaciones, probablemente de la academia, de organizaciones empresariales, algunos periodistas. Ustedes van a escuchar la siguiente cadena de causa. Van a escuchar, para que aumente el salario, tienen que pasar primero inversión, segundo, crecimiento, tercero, mayor productividad, cuarto, mayor empleo y quinto, quizás, más salario. Eso es lo que, esa es la versión que, por ejemplo, no estoy caricaturizando nada, esa es la versión que plasmó la Secretaría del Trabajo Federal en un desplegado que publicó por ahí de mediados de agosto de este año en respuesta al planteamiento que se estaba elaborando desde el gobierno del Distrito Federal. Fíjese todo lo que tiene que pasar, según esas versiones, para que suba el salario. Este documento lo que demuestra es que se puede subir el salario hoy
porque hay productividad, porque hay crecimiento y porque hay las condiciones macroeconómicas que lo pueden cobijar. Esta es, digamos, la invitación intelectual, la invitación universitaria que queríamos venir a poner aquí en los bulbos raquídeos de los más jóvenes, para que estén, insisto, muy atentos en lo que va a pasar en su país el próximo noviembre y diciembre. Cerrando, es probablemente la primera reforma estructural pensada directamente para la igualdad. Ya nos estaba haciendo falta, ¿no? Becerra, los participantes en la mesa. Ahora tenemos algunos minutos para comentarios o preguntas del público. Les rogaría ser lo más breve, puntual posibles y dirigirla, si es a la mesa o a alguno de los ponentes que participaron. Podríamos hacer una primera ronda de cinco preguntas. A ver, sí. ¿Por qué no prenden la luz para ver todo? Sí, adelante. La pregunta pues no se va para la mesa en general, el que me la pueda responder. A mí me gustaría saber, o sea, qué tan real es el peligro para las empresas. O sea, todos sabemos que un aumento en el salario mínimo para la población en general, pues lo vemos como algo positivo. Pero desde el punto de vista de las empresas o de las pymes, por ejemplo, ¿qué tan real es el peligro de que les afecte o que las lleve a la quiebra el hecho de que tengan que pagarle más a sus empleados? Otra vez por ahí. ¿Alguien levantó la mano ahí? Chamarragues. Pues bueno, igual que el compañero, un aumento en el salario mínimo, pues no sé qué efecto podría tener la inversión extranjera directa. Tal vez porque si lo que fabrican, lo que producen es intensivo en trabajo, o sea, puedan migrar a otros países. Y otra cuestión es que yo tengo entendido que, bueno, si hay ingreso, pues hay demanda, si hay demanda, hay incentivos para la producción. Pero los bienes importados tienden a ser más elásticos que los bienes interiores. Entonces, nos puede tal vez llevar a un déficit en cuenta corriente. Aquí adelante. Bueno, una de mis preguntas sería que, independientemente de las propuestas del salario mínimo, ¿creen viable cambiar el modelo económico de México? Tres, que ya hay una más. Creo la muchacha de rojo estaba primero y luego el muchacho. Bueno, yo veo esta reforma como el primer paso para cambiar, porque como decía el maestro del ITESO, no solamente es aumentar el salario mínimo, ¿no?, sino reducir las diferencias que hay entre los ingresos, porque digamos que sí creo un poco ambicioso decir que el aumento del salario mínimo va a reducir la desigualdad y la pobreza. Creo que es solamente un paso aunado a otras reformas las que van a hacer posibles que esa pobreza y ese estado de bienestar se alcancen. Mi pregunta va más en relación con el primer ponente, en hacer la comparación de países desarrollados, subdesarrollados, en vías de desarrollo, como es el caso de México, en comparación con Alemania. O sea, ¿de qué manera las variables económicas de Alemania se comparan con las de México, o qué beneficio traería compararnos con otros países y no enfocarnos en la economía que nos caracteriza, o hacernos de una teoría económica mexicana, pues, que se adapte a nuestras realidades, no a lo que creemos o que nos han plantado aquí en toda la nación? Muy bien, iniciamos con las respuestas de estas preguntas con el doctor Ignacio Román. Sí, muchas gracias. Aprovecho para disculparme por hablar primero, me tendré que retirar después de participar. Pero bueno, agradezco mucho lo que vaya para mí de las preguntas. A ver, ¿es un peligro para las empresas? Yo diría, en términos generales, no,
porque la inmensa mayoría de las empresas que también pagan menores ingresos tampoco están propiamente en una lógica de formalidad. El gran problema, a mi parecer, puede ser, uno, que se haga una manita de puerco, efectivamente de presión político-económica de los grandes grupos de interés, y en segundo lugar, que si efectivamente se genera un incentivo para la formalidad, sea un incentivo para la formalidad, pero ligado justamente a los sectores de bajos ingresos. Si llevamos a la gente con salario mínimo de informalidad a formalidad, es muy posible que también estemos haciendo una presión para reducir el nivel de salario promedio y que, digamos, se genere una mayor bola cercana al salario mínimo. Por eso me parece que es importante que no se plantee un aumento de salario mínimo solamente de una vez, sino que efectivamente sea una lógica progresiva, de recuperación paulatina, pero hacia mediano y largo plazo en este sentido, y que con esto también vaya una política de incentivo. Yo no diría micro, pequeño y mediano, porque hay inmensas diferencias entre la micro y la mediana, hacia la microempresa y fundamentalmente a la microempresa que no esté asociada a las grandes transnacionales, o sea, no a la micro del circuito Chanel de alta tecnología, porque esos son tres gatos. Un segundo elemento importante es el efecto de la inversión extranjera directa. Puede reducirse, yo diría, a la inversión extranjera directa más depredadora a nivel laboral y ambiental, sí, pero pues la verdad es que prefiero que no tengamos esa inversión. O sea, lo fundamental es inversión extranjera directa, que pueda quedarse, que tenga arraigo, que intervenga también en una lógica de mercado interno y que no genere mayor inestabilidad. Entonces, la mayor parte de la inversión extranjera directa se hace al interior de países ricos y hacia países que tienen altos ingresos. Tercero, balance comercial. Sí, yo creo que esa pregunta es clave, pero entonces por eso se requieren medidas compensatorias. Doy un ejemplo. La Banca de Desarrollo de Brasil saca una tarjeta de crédito competitiva con la banca privada. ¿Para qué sirve esa tarjeta de crédito hacia público en general? No para comprar cualquier cosa, sino para comprar productos provenientes de las regiones más pobres del país y solamente de micro y pequeñas empresas, de tal manera que el incremento de los salarios vaya acompañado de un incentivo al consumo de los productos locales y no de los productos importados o de las grandes empresas monopólicas. Cuarto, viabilidad de cambiar el modelo. Híjole, es que si no hay una viabilidad para cambiar el modelo, yo no sé si tiene viabilidad este país. Es decir, nuestro nivel de independencia actualmente está más o menos al mismo que la bandera de México cuando lo estaban izando el 16 de septiembre. Y entonces me parece que sí es fundamental justamente desarrollar algo distinto. Yo creo que lo único que no es viable para este país es que se siga haciendo lo que estamos haciendo desde hace 30 años. En la lógica alemana, yo creo que hay cosas que sí se pueden comparar. Los principios de los que se basa en la lógica de economía social de mercado, que es dignidad, solidaridad, subsidiariedad. Si nosotros integramos esos elementos dentro de nuestras circunstancias como elementos fundamentales del quehacer económico, ético-económico, y no solamente como una regla técnico-mecánica sacada de un libro de Mankiw, entonces creo que podemos plantear una lógica diferente. Y por último, respecto a lo que decía el licenciado Becerra, me parece muy importante esta denuncia a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por la delincuencia organizada, porque además, aún en la consideración de inflación esperada, utilizan como referente la inflación general, pero la inflación del estrato de ingresos de 1 a 3 salarios mínimos es mucho más alta que la inflación general, porque los incrementos de precios de estas porquerías tienden a ser mucho menores que los incrementos de precios de los frijoles. Por lo tanto, si yo consumo fundamentalmente bienes de alta tecnología, tengo una inflación mucho menor que los hogares que la mayor parte de su ingreso es simplemente sobrevivir. Por lo tanto, aún así es un absurdo y es una incoherencia absoluta la que están haciendo desde el lado del Estado mexicano y sus representantes, que son fundamentalmente las grandes cámaras empresariales y los principales sindicatos corporativos, que dicen que no se puede aumentar el salario mínimo, y quienes lo dicen son gente del nivel de lo que era el Esther Gordillo, de lo que es Romero de Champs, de lo que es Gamboa Pascoe y de lo que han sido todas estas gentes que jamás han sabido lo que es trabajar, sino simplemente vivir a costillas de la miseria de un país. Gracias. Cedemos la palabra a Ricardo Becerra. Pues, digo, para cerrar y redondear, creo que las preguntas fueron
muy bien contestadas por el doctor Román. Yo diría nada más algunas. Primero, me dan mucho gusto las preguntas, la verdad es que están muy bien puestas, y retomaría esto que decía Ricardo Becerra. Sí tenemos un interés en no solo ir a las cámaras comerciales y empresariales, a los sindicatos, queremos ir a las universidades, porque este es un asunto que tiene que calar en lo más profundo de nuestra juventud. Si no empieza este debate del modelo económico en las propias universidades, no va a empezar ningún problema. Así que creo que ahí, y por eso las virtudes en las preguntas. Reitero, creo que los demás temas se pueden atender con detalle. Las micro, efectivamente hay que hacer temas que puedan apuntalar a la micro, pero que no va a ser por los costos del incremento del salario, sino porque las micro están en características muy difíciles para llevar el día a día, y tiene que haber política específica, pero aún si fuera un incremento del salario mínimo, lo que pudiera hacer que una microempresa saliera al mercado, tenemos mecanismos desde el Estado para poder compensar. Podemos eliminar el impuesto sobre nómina para esas empresas, podemos eliminar las cuotas a la seguridad social en los primeros años, podemos hacer cosas compensatorias, pero reitero, es política que se tiene que ver en otro asunto. La inversión extranjera directa, yo nada más agregaría lo que decía el profesor Román. Yo no creo que se pierda. Es decir, si vemos sobre todo la trayectoria de la inversión, el tipo de empleos que generan, en fin. Si se llegara a perder, yo no quiero que haya inversión en nuestro país basada en la esclavitud. La verdad es que si hay una inversión que nos va a venir a buscar, porque somos competitivos en mano de obra, pero si esa mano de obra es esclava, pues perdón que no llegue. Y si va a venir una gran armadora de coches de la más alta tecnología y va a pagar a sus empleados bien, pero va a subcontratar una empresa que limpie los baños, que esa empresa les va a pagar 67 pesos, pues también quiero replantearme a qué empresa estoy invitando a invertir en mi país. El tema de la cuenta me parece efectivamente muy interesante, hay otras medidas. Ahora, es tan chiquito el primer cambio que estamos planteando que no solo no te impacta en las cuentas nacionales, no te impacta yo la pregunta la hago al revés. Una familia que va a percibir 15 pesos más diarios, ¿qué va a comprar? ¿Qué va a salir a comprar? ¿Dónde se establece el precio del maíz? No en México. Vaya, realmente pongámonos con toda precisión y con toda claridad de lo que estamos hablando. Es un primer pequeño paso para plantearnos una discusión seria del modelo económico que queremos tener. Es una herramienta poderosa, es una medida aislada, totalmente de acuerdo con el doctor Román, pero es una medida aislada que sí tiene impacto en sí mismo, que abre boca de manera muy pedagógica al debate y que pone en el centro la profunda desigualdad. Y creo que por eso, además de los impactos que en un núcleo puede tener, por eso vale mucho la pena. Y compararnos con otros países, mira, yo creo que sí, con los desarrollados, con las aspiraciones, también con los latinoamericanos y también con nosotros. Comparémonos con todos, busquemos lo mejor en todos y vayamos viendo cómo lo han logrado otros para saber cómo sí se puede, tanto aspiracional como en la práctica. Quizá para no alargarlo, porque ya se alargó más, y para cerrar, solo terminaría tal vez recordando a Pablo Neruda, que en una de sus odas, el Gran Mantel, decía: hoy solo pido la justicia del almuerzo. Eso es lo que estamos pidiendo. Muchas gracias.
muchacho que se va corriendo en eso, al secretario, al subsecretario Becerra, al maestro Javier González, a todos ustedes su asistencia, y los invitamos a continuar en la línea de este debate que seguramente nos llevará a la próxima. La página donde pueden bajar, mirar esta presentación, el documento, es sedecodf.gov, sedeco, así, con ese, Secretaría de Desarrollo Económico, sedecodf.gov de gobierno.mx, y si no me mandan un tweet a @chertorivsky